pero sin mayor profundidad respecto al carácter político de esos fenómenos psicosociales. ¿Sí? Aquí va a decir Montero que lo político se ocupa solamente para describir y ordenar datos. Entonces, en verdad lo que me interesa, estoy investigando la actitud respecto de población adolescente, respecto al uso problemático de sustancias. Y sí, esto puede tener la incidencia de alguna variable de tipo político, pero lo político acá no es lo central, el objeto no está construido políticamente, ¿no? Y esto sí puede incidir una variable de tipo político, sí puede tener un efecto de tipo político, pero, insisto, no es lo central del análisis. Eso es lo que va a caracterizar, dirá Montero, a la psicología política inconsciente, que no es psicología política. Por otro lado, dirá Montero, está la psicología política consciente o explícita, en la que se producen conocimiento respecto a fenómenos de carácter político, es decir, la socialización política, la participación política, el voto o afiliación a movimientos políticos, se produce conocimiento respecto a esos fenómenos de carácter político y se prevé cómo incide en ellos variables psicológicas, y esto es importante, siempre en interrelación con variables sociales. Es, digamos, lo que tratábamos de introducir con la descripción de la corriente emergente de la psicología política, ¿no? Que los fenómenos de carácter político, por ejemplo, como el voto, van a incidir variables de tipo psicológico, la personalidad, por ejemplo, pero la personalidad y el voto vista siempre en relación, digamos, a variables sociales. Y con sociales me refiero, digamos, a variables que van más allá, digamos, de lo psicológico y del acto político, ¿no? Eh, Puede ser sociales, económicas, culturales, etcétera. En este sentido, en la psicología política consciente o explícita, dirá Montero, el análisis se centra en los fenómenos de carácter político, ¿no es cierto? Como decíamos, pero se interrelaciona, digamos, lo político, lo psicológico y lo social, dando cuenta en ello un posicionamiento político particular del investigador. Y este es un elemento importante, la idea del posicionamiento político particular, específico de un investigador. Dirá Montero que esto último, digamos, esta descripción que hace la psicología política consciente, correspondería más que a una psicología política propiamente tal, a una psicología social de la política. ¿Sí? Y me parece que la descripción comprende, digamos, esta puesta en interrelación las variables psicológicas, sociales y políticas. Pero Montero dice, va bien, ¿no es cierto? Sí, estoy como caricaturizando, digamos, a Montero. Va bien, pero no es psicología política propiamente tal, sino que, digamos, la interrelación, sino que, perdón, es más bien una psicología social de la política. ¿Qué es la psicología política?
dirá Montero, la psicología política es la formalización, se podría decir, y ampliación de la psicología política consciente o explícita, que es la que justamente acabamos de describir. Pero ahora bien, el considerar cómo inciden fenómenos psicológicos y sociales en fenómenos de carácter político, en la psicología política ya no va a depender de la voluntad particular de algún o alguna psicóloga social que quiera hacerlo, sino que, y esto es importante, esa interrelación entre lo psicológico, lo social y lo político corresponde deliberada y conscientemente al campo de investigación, reflexión y acción de la psicología política. ¿Sí? ¿Se dan cuenta acá como la formalización que busca darle Marisa Montero a la psicología política, de aquellas intenciones presentes en la psicología política consciente, en el sentido de que antes cada uno podía prever dentro de todas las investigaciones que se hacen respecto a fenómenos de carácter político, a cómo inciden en ellos variables psicológicas o variables sociales. Uno puede prever como ciertas intenciones de ciertos investigadores e investigadoras a hacer confluir, digamos, esas variables, pero acá Marisa Montero dice la psicología política, su campo de investigación, de reflexión y acción es justamente la interrelación entre esas variables. Es decir, no, ya no responde, digamos, a la especificidad de algún investigador o investigadora que quiso como mostrar su, se podría decir, su posición política haciendo una lectura compleja de la cuestión. No. La psicología política parte de la base de que esas variables se presentan interrelacionadamente. ¿Sí? Ahora, por otro lado, escucho. Es que en ese caso estaba pensando, ¿no sería como toda la psicología política? Porque toda la construcción de conocimiento viene desde desde un lugar, pues. Entonces, si bien puede ser consciente o inconsciente, creo que no es posible como separarse, por decirlo de alguna forma, de, de lo personal, pues. Por eso se dice que lo personal es político, ¿o no? Claro, o sea, estás proponiendo, Carla, conversar un poquito más. Estás proponiendo de que se podría decir, en todo tipo de investigación existe algo así como un posicionamiento político del investigador o de la investigadora, ¿no? Claro, y bueno, yo pienso al menos que si no hay como un posicionamiento, em, no tener posición también Una es la posibilidad. postura, pues. Claro, o Entonces, sea, sí, bueno, a mí me parece que Montero no estaría muy de acuerdo, digamos, con tu apreciación, ¿cierto? Eh, pucha, siento que me veo presionado como a adelantar la patita que quiero adelantar, pero, o sea, que viene más adelante, pero, o sea, presionado en buena, como eh, claro. Pero sí, o sea, me parece que para Marisa Montero, la psicología política inconsciente, la psicología política consciente, la psicología política social, la psicología comunitaria, la clínica, la educacional, etcétera,